Corazón delante de ti, Señor. Ayuda y socorre, Señor amado, en la palabra, Dios, en todo lo que se va a hablar aquí, Señor. Tu palabra, Dios, es palabra viva y eficaz, Señor amado. Padre, que seas tú, Señor, cada palabra, que seas tú, Señor, diciéndola. Que este servidor solo sea un instrumento en tus manos, Señor amado. Padre, para que tú seas glorificado, Señor amado. Padre, para que tú seas exaltado, Señor amado, como tú te mereces honra y gloria por los siglos de los siglos, Señor. Y te damos gracias, Señor amado, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bien, he puesto por título a esta enseñanza: si creemos, veremos la gloria de Dios. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Esta palabra preciosa, maravillosa, que proviene de nuestro Dios, de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Vamos a iniciar con el texto Juan 6:63. Quiero saborear esa palabra preciosa. Dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de nuestro Dios es palabra viva. Esto se logró a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre, Él padeció en la cruz, Él murió por todos y cada uno de nosotros en esa cruz para traernos perdón de nuestros pecados. Por eso Él vence en la cruz con esta palabra viva. Esta palabra tiene vida en sí misma. Esta palabra tiene poder para cambiar, para transformar nuestras vidas. Toda la gloria es para nuestro Dios. La gloria es para Jesucristo. Y solo Él, solamente a Él le damos la gloria. Cuando los hombres hablamos del poder que tiene la palabra, que proviene de Dios y que trae libertad del pecado, libertad de la muerte eterna, sacándote de las tinieblas y te traslada a la luz del Señor Jesucristo. Esto solamente lo puede hacer esa palabra preciosa que proviene de Jesucristo. Esa palabra que nos dejó el Señor Jesús para que nosotros pudiéramos tener vida por medio de ella. La palabra de los hombres es muerta. La palabra que los hombres hablan y no lleva ese poder y esa gracia de Cristo es palabra muerta, es palabra seca y no hace ningún efecto en los corazones. Pero la palabra que se habla de parte de Dios, esa palabra sí tiene vida. Esa palabra sí tiene el poder ese poder que tuvo cuando Jesucristo derramó cada gota de su sangre en la cruz del Calvario. Ese poder fue alcanzado cuando Jesucristo padeció, pero fue sellado cuando Él resucitó de los muertos. La tumba está vacía. La cruz no está en la cruz. Nuestro Señor ahora está a la diestra del Padre intercediendo en lugares celestiales, porque Él es Dios vencedor por los siglos de los siglos. Entonces, esta palabra de poder tiene vida y te puede hacer una persona diferente. Te puede sacar de esas tinieblas y meterte a esa luz que proviene de Jesucristo. Hablando Él en su palabra dice: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no va a estar en tinieblas. Y eso lo sabemos nosotros. Aquellos que hemos sido alcanzados por su palabra sabemos perfectamente de que caminamos en luz ahora. Que tenemos que agarrarnos de su palabra para vivir en esa rectitud, ese camino correcto, para que nosotros podamos tener vida como Él tiene vida. Él nos resucita con su poder. Él nos da vida. Dice las Escrituras en Juan 6:65 al 68 lo siguiente. Juan 6:65 al 68. Y por eso dice,
y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie puede venir al Señor Jesucristo. Nadie puede llegar a los pies de Cristo si el Padre eterno no pone en su corazón el poder llegar a Jesucristo. ¿Y esto por medio de qué lo hace? Por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo que viene, te habla y te pone la palabra en el corazón. Nosotros no podemos hacer eso humanamente. Eso solo lo hace el poder de nuestro Dios. Cristo Jesús muriendo en la cruz y luego Él se va y viene el Espíritu Santo y Él es el que nos iba a enseñar esa palabra, llevarla al corazón, a lo profundo de nuestros corazones. Dice el siguiente versículo, dije Juan 65 al 68, dice, desde entonces cuando muchas personas escucharon esta palabra, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué barbaridad, ¿verdad? Al escuchar la palabra de vida, se volvieron atrás, ya no querían. Esa palabra para ellos era imposible de cumplirla, era imposible de que llegara al corazón, era imposible de que la pudieran tener en sus vidas. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es eso? Sucede de que hay personas de que no quieren doblegar su corazón, tienen sus corazones endurecidos por el pecado, tienen sus corazones endurecidos por la maldad y no quieren doblegar su corazón. No quieren venir a la luz de Jesucristo, quieren vivir en tinieblas. Yo sé que aquí hay hermanos y yo sé que aquí hay personas que también no han doblegado su corazón al Señor Jesús, pero no lo hacen por eso, porque no quieren que sus maldades sean descubiertas, porque cuando el Espíritu obra, cuando la palabra obra en las vidas y en los corazones, entonces uno queda al descubierto, queda como un vidrio, como ese vidrio transparente que está ahí, ya todo se ve hacia el otro lado, ya no puedes ocultar nada. Por eso es que estaban rechazando la palabra de Dios y estaban yéndose atrás, ya no andaban con el Señor Jesús. Pero miremos el siguiente versículo precioso. Esta palabra es bella, es maravillosa. Dijo entonces Jesús a los 12 discípulos, a sus 12 discípulos, ya una gran cantidad de personas se habían retirado, ya no andaban con Jesús, y les dice lo siguiente: ¿queréis vosotros iros acaso? No miramos al Señor de Jesús decirle a la gente: quédense por favor, no se vayan, no me dejen solo. Yo les pido que se queden conmigo. No les dijo eso. ¿Quieren irse? Váyanse. Porque Él está poniendo la mesa, sirviendo ese alimento que les va a servir para la vida venidera. Pero lo rechazan a esas personas que no querían andar con Él, la rechazaron. No queremos esta comida. No queremos este pasto verdecito. Queremos un pasto seco. Ese pasto seco no sirve para nada. No ayuda en nada. Porque no tiene la gracia, el poder de Dios, porque no tiene la unción del Espíritu Santo. Y entonces dice el siguiente, una respuesta que da uno de los 12 discípulos. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? ¿En dónde nos refugiaremos, Señor? Solo tú tienes vida, Señor. Solo tu palabra tiene vida eterna. ¿Qué haremos, Señor, sin ti? ¿Qué vamos a hacer? Hasta este momento Pedro no había negado al Señor Jesús. Hasta este momento Pedro no se había separado de la gracia de Cristo. Pero miren las palabras preciosas que da. Tú tienes palabra de vida eterna. Así que ustedes, los que están aquí, los hermanos, atesoren esa palabra.
Y los que no han creído aún, los que no han alcanzado la gracia y el poder de esa palabra para perdón de pecado, háganlo pronto, porque solo esa palabra tiene vida eterna. Y entonces, la palabra que cambia, que transforma la vida, es esa palabra que proviene de Cristo, que proviene de Dios. Es la única que tiene vida en sí mismo, por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que la profundiza en el corazón. Cuando usted oye predicar ahí, últimamente hay muchos predicadores, y usted oye decir tantas barbaridades, y se queda usted, y dice usted, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Alejado completamente de la doctrina de Cristo, alejado completamente de esta palabra que tiene vida eterna en sí mismo. Entonces la palabra nos confronta, la palabra tiene poder para salvarnos, para hacer en nosotros vida nueva, criaturas nuevas. Vamos a ver Hebreos 4:12, palabra preciosa de Dios que fue hablada y dice, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva, tiene vida en sí mismo. ¿Y por qué es eficaz? Porque es como, tal vez sea mala la comparación, es como un medicamento que sí te sana, es eficaz, te quita la enfermedad que tienes. Ya, entonces la palabra es viva, tiene vida en sí mismo y es eficaz, porque te quita el pecado, te lo arranca, te hace despojarse, ya, por medio de esa palabra. Sigue diciendo, y más cortante que espada de dos filos. La palabra, a donde vaya, la palabra verdadera, a donde vaya, corta, te corta. ¿Y qué es lo que hace? Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Si una espada te parte, ¿qué es lo que hace? Lo mata a uno, ¿verdad? Y lo que está haciendo aquí la palabra es partiendo el alma y el espíritu. ¿Para qué? Para morir al pecado. Y venga una nueva vida de parte de Dios. Parte el alma, muere el alma al pecado y surge la nueva vida en Jesucristo. Por medio de su poder, por medio de su palabra, estamos viendo esa palabra. Dice que las coyunturas, los tuétanos disciernen los pensamientos e intenciones del corazón. Muchas veces creemos de que Dios no nos ve, Dios no nos oye. Muchas veces creemos de que lo que hacemos, el pecado que hacemos, nos va a esconder Dios, pero no es así, no nos escondemos, no podemos escondernos. Dice que discierne, examina, te examina los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no puedo saber qué intenciones hay en el corazón de ustedes, pero Cristo sí. Cristo sí sabe por qué. Porque él ganó en la cruz, venció a la muerte, venció al pecado en la cruz del Calvario. Porque ahora está a la diestra del Padre intercediendo por aquellos que han creído en Él. Tus pensamientos, ¿qué piensas tú ahorita? ¿Piensas que el que no ha conocido a Dios piensa que puede seguir pecando y que va a vivir ahí y que no va a tener ningún pago? Creo que hay una gran equivocación en los que piensan de esa manera. Ya, porque no se va a vivir eternamente pecando. Un día vendrá el castigo que nos dará el Señor y nos apartará los que hicieron lo bueno para resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Entonces, nosotros tenemos que tener sumo cuidado cuando escuchamos la palabra de verdad. Tenemos que tener sumo cuidado. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios, esa palabra que te convierte, esa palabra que viene de Dios, que viene de nuestro Cristo, esa palabra te da vida
pero también te puede condenar si no la escuchas detenidamente, si no atiendes ese llamado que está haciéndote Dios a través de su palabra. Dice que hace todas esas cosas en nuestras vidas porque es una palabra que es con verdad, una palabra que tiene toda la verdad. No hay mentira en Cristo Jesús. Todo lo que habla Él es verdad. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con aquellas personas que tuercen las escrituras, aquellas personas que hablan cosas que no son. Incluso hay muchos que están predicando y hacen bromas y cosas al estar predicando. Se los digo porque ahí donde yo vivo, en el sector que yo vivo, en Ciudad Sandino, hay un mercadito y llegan predicadores. Y llega un hombre ahí que se pone a reír, chifla, como que pone unas canciones que, Dios mío, parece música mundana. No se puede diferenciar, pues, si decir que si es cristiana o no. Música mundana ponen ahí. Y lo que él habla, cuando él predica, confunde todo. Y todo lo hace para pedir que le den este dinero. Pasa con un cazamariposa después que se lanza su prédica. Los que hemos creído en el Señor Jesús, no vendemos la palabra. De gracias recibimos y de gracias damos. Porque así no nos manda este Señor poderoso que es Cristo Jesús. Entonces, yo los invito a ustedes a que tengan sumo cuidado con eso. Que escuchen la palabra que es fiel y verdadera, la palabra que es sana, que les va a ayudar a los hermanos que están aquí a continuar en el camino de rectitud. A los hermanos que están aquí, que ya se han arrepentido, que han creído, van a andar rectamente delante de Dios. Y aquellos que todavía no han doblegado sus corazones, bien pueden comenzar a doblegar su corazón para que Dios les traiga vida por medio de esa palabra poderosa que es de nuestro Dios, que proviene de nuestro Dios. Así que, hermanos, hoy se les está hablando de una palabra que trae vida. Hoy estamos sembrando esa semilla en esa tierra para que dé un fruto excelente, de ese que da al 100%. Nosotros solo vamos sembrando, el que hace toda la obra es nuestro Dios. Nosotros solo somos servidores de Él. Toda la obra la hace Dios. También quiero decirles que encontramos en las Escrituras personas como cada uno de ustedes, como yo, que fueron alcanzadas por esa palabra poderosa. Fueron alcanzadas por la palabra que transforma el alma de una forma tan preciosa y maravillosa. Llegó a sus corazones y los transformó. Estas personas nunca más fueron iguales. Nunca más volvieron a hacer cosas de su vida pasada. Ya, todo fue un cambio radical. Fue un cambio total para ser nuevas criaturas. Y eso es lo que hace esta palabra. Hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Por eso es que tiene poder. Por eso es que te puedes transformar. Por eso es que te puede hacer que tú comiences a vivir una vida llena, plena en Jesucristo. No te estoy diciendo, porque la Biblia no nos dice que vas a parar de sufrir, como dicen por ahí, pare de sufrir. No, no vas a parar de sufrir. Es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos a la presencia de nuestro Cristo. No te estoy diciendo que vas a parar de sufrir, pero vas a tener un ayudador. Y ese ayudador, si tú te rindes a Jesucristo, te va a estar presente ahí. Vas a estar tomándote de la mano, vas a tener enfermedades, vas a tener aflicciones, pero Cristo, Jesús, te va a ayudar. Vas a poder ir a llorarle y a decirle,
a descargar todo tu corazón, a descargar todas las penas que tú tengas y decirle, Señor, ayúdame. Te necesito tanto. No puedo vivir sin ti, no puedo estar lejos de ti, Señor. Perdona mis pecados y ayúdame a encontrar la paz que proviene de ti. Y los hermanos que ya tienen esa comunión, no la dejen. Aférrense a ella y no la dejen. ¿Por qué? Porque si nos soltamos de nuestro Cristo, si nos soltamos y dejamos la palabra de vida, dice que la persona que se convierte y luego vuelve atrás, viene a ser peor que la vida postrera. La gente se convierte y cae de una forma terrible. Y luego decimos nosotros, oh Señor, pero si esta andaba caminando con Cristo Jesús, esta persona estaba andando en los caminos de Dios, pero ¿qué le pasó? No cuidó esa salvación tan grande que nos ha regalado el Señor Jesús. No nos la ha vendido, nos la regala. Ahí está, aquí tenemos su palabra viva y eficaz. Esta palabra está escrita aquí. En este libro hay vida por medio de la palabra de nuestro Dios. Dice la gente que me digan nadie me quiere decir cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Aquí está la verdad. Nosotros no podemos decir la verdad como persona, pero sí la palabra escrita está aquí. Y es la verdad. Y la verdad, ¿qué te hace? Libre. Nos hace libre. Qué precioso por todos los lugares que caminemos con Cristo. Todo nos lleva a esa palabra viva y eficaz, a esa palabra verdadera. Y en todos los caminos de Cristo nos lleva a que tenemos vida. Tenemos un camino excelente que seguir. No nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos en rectitud, puesto los ojos en Jesucristo, que es el actor y consumador de la fe. ¿Y qué es la fe? Es creer en Dios. Hay que creer a esa palabra de vida. Los que no han llegado y no han rendido su corazón, no han creído. Están ahí. Es mejor todas las cosas de la tierra. Cuando Dios nos llama y nos dice que no pongamos la mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo, allá donde habita nuestro Dios en el tercer cielo, donde está su trono de gloria, donde está el Hijo a la diestra de Él, ese Hijo que murió, pero que también resucitó. Ahí está a la diestra del Padre, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. No pongamos la mira en las cosas de esta tierra, porque ¿qué es lo que sucede? Las personas, sobre todo los jóvenes, ponen la mira en las vanidades de este mundo. Todos quieren cantar como la mejor cantante, pero nadie quiere ser como Jesucristo, andar en los caminos de rectitud. Todos quieren tener el mejor carro, la mejor casa. Y no digo que está malo que se busque eso, pero cuando se hace fuera de la cobertura de nuestro Dios y pones en esas cosas tu corazón, entonces es cuando te pierdes. Cuando Cristo habló con el joven rico, ¿qué fue lo que le dijo? Yo he cumplido todos los mandamientos. ¿Qué me falta? Le dice. Se hubiera quedado ahí el joven rico, no le hubiera preguntado. No le hubiera preguntado, ¿qué más me falta? Porque dice que Cristo lo amó. Y entonces, si quieres ser perfecto, le dice, vende todo. Y el hombre se fue triste. ¿Pero por qué se fue triste? La misma palabra nos lo dice. Se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Estaba enamorado de las cosas de este mundo. Estaba apegado a las cosas de este mundo. No podía hacer la separación de esas cosas terrenales y querer llegar a los pies de Jesucristo. Y entonces dirá alguien, pues entonces, si yo tengo dinero, esto y lo otro, voy a tener que regalarle todo. No es necesario. Busca de Dios.
Busca de Dios de todo tu corazón. Mira esta palabra que te puede cambiar y transformar la vida. Y cuando tú seas cambiado, entonces todas aquellas cosas que tú hagas van a ser con el respaldo de Dios. ¿Tú quieres regalar algo, una comida a los pobres? Con el respaldo de Dios, bendiciones. Vas a ser bendito. ¿Tú quieres, si tienes las posibilidades, hacerle un techito a alguna persona que es muy pobre? Bajo la cobertura de Dios es una bendición. Pero si lo haces fuera de la cobertura de Dios, eso no te sirve. No te va a dar salvación, no te va a dar vida eterna. Seguirás muerto en tus delitos y pecados, amando el dinero. Por eso es que todas las cosas tenemos que hacerlos bajo la cobertura de Jesucristo. Dice su palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas, todo será añadido. Así es que estamos yendo con esta palabra de vida hacia la presencia de nuestro Dios. Entonces les decía que tenemos gente que fueron transformadas, que fueron cambiadas por el poder de la palabra. Tuvieron unos cambios radicales, ya no volvieron a ser iguales, ya por el poder de Cristo, por el poder de su Espíritu. Tenemos uno, le menciono uno, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, vamos a leer Hechos 22:4. Hechos 22:4. Dice la palabra. Nos está dando una información aquí, las escrituras. Dice que perseguía, está dándose testimonio, Pablo, el apóstol Pablo, el que perseguía a la iglesia, el que mataba a los cristianos. Pero bueno, leamos mejor porque es palabra fiel y verdadera en la cual podemos creer. Lo que yo tal vez les diga, pues puedo variarlo, puedo parafrasearlo, pero mejor miremos en la escritura. Dice, perseguía yo en este camino hasta la muerte, hasta darle muerte a las personas que perseguía. ¿Y quiénes eran los que perseguía? A los cristianos, a los que habían nacido de nuevo, a los que habían sido perdonados, prendiendo y entregándolo en la cárcel. Mire, dice, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Este hombre no reparaba en nada. Iba de todo. Los metía a la cárcel. ¿Y por qué los metía a la cárcel? Porque él creía que la palabra que se predicó por medio de Jesucristo no era la correcta. Él tenía conocimiento de la ley porque él era un judío. Él tenía conocimiento y un montón de cosas que hacían, los rituales y todo lo que hacían en la época. ¿Para qué? Para creer ellos que van al camino de Dios. Pero no es así. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna, solo en su palabra. Entonces dice que perseguía a hombres y mujeres. Y luego 22, 6, 7 y 8, por favor. Pero yendo, dice, aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Andaba persiguiendo a los cristianos, matándolos, encarcelándolos. No andaba en un buen camino. Pero cuando tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, Él es cambiado, Él es transformado, es una nueva criatura. Viene a ser una persona diferente. Viene a ser una persona diferente y Él da su testimonio y dice qué es lo que estaba haciendo por medio de esta palabra. Da su testimonio y está diciendo que era un hombre malo, un hombre perverso. Él habla y dice ahí de que perseguía y mataba. Las escrituras no nos enseñan más allá, pero quién sabe qué más cosas así. A lo mejor hasta él mismo participaba de la muerte de los cristianos. Pero bueno, la Biblia no lo dice, y entonces eso no lo tomamos así pues. Entonces, nace de nuevo porque Cristo lo cambió.
Y Cristo puede cambiarte aquí, ahora, a los que no han conocido, a los que no han llegado a los pies de Cristo, estos jóvenes que yo miro que corren tanto peligro, las personas de edad también, pero estos jóvenes están peligrando más. Sin Cristo van a tener una vida de sufrimiento. Con Cristo van a tener esa ayuda. Miramos nosotros con tristeza cómo los jóvenes se meten a los vicios, cómo los jóvenes andan en droga, cómo los jóvenes no quieren la palabra de Dios, la desprecian, la menosprecian. El que me negare en esta tierra, yo lo negaré delante de mi Padre Celestial. Y el que me confesare en esta tierra, yo le confesaré delante de mi Padre Celestial. Pero ¿qué es lo que se hace con la palabra? Sobre todo los jóvenes, la apartan, la ponen a un lado. Yo llamo a aquellas personas de aquí que no han llegado a los pies de Cristo, que se apresuren. Maranata, Cristo viene pronto. Él está a la puerta. ¿Y qué va a hacer si te halla en la condición de pecador? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Por eso es que tenemos que ser transformados, cambiados, pero no en nuestras fuerzas. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas, no podemos hacerlo nosotros queriendo hacer cambios propios en nuestras vidas. No podemos, no sirve, no vale de nada. Los cambios tienen que provenir por medio de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y entonces Él te va a comenzar a mostrar, si tú te arrepientes y crees, va a comenzar a mostrarte el camino, y entonces vas a andar en ese camino de rectitud. Pero ahí tenemos muchos ejemplos ahí están estas personas, alcohólicos anónimos, los alcohólicos anónimos, años y años metidos ahí. Y un día que salen y ya pasan un buen tiempo sin llegar a la organización, van a la borrachera, vuelven a sus vicios. Están en las reuniones y fuman, parece la fumarola de un tren. ¿Cómo sale el humo ahí? No da ganas ni de pasar cerca de esos lugares. Hablan vulgaridades, salen palabras soeces de su boca entre ellos mismos. Ahí no hay cambio, ahí no hay vida. Eso es muerte. Pero en Cristo Jesús tenemos vida por medio de su palabra. En Cristo Jesús tenemos ese camino, esa verdad y esa vida que nos va a llevar a la misma presencia de nuestro Dios, porque Cristo murió en la cruz, porque Cristo resucitó, porque Cristo ahora está a la diestra, porque Cristo intercede por nosotros. Por eso vamos a poderlo hacer, lo que hemos creído, los que hemos alcanzado la misericordia de nuestro Dios. Tenemos que rendirnos delante de su presencia. Dice la palabra lo siguiente: si confesáramos nosotros nuestros pecados, si los confesamos nosotros, Dios es amplio en perdonarnos. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice: el que encubre su pecado, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que yo les digo a cada uno de los que están aquí que no andan en caminos de rectitud, lleguen a los pies de Cristo, no encubran su pecado. ¿Cuál es el pecado que usted tiene? Yo no lo sé. No lo encubra. No lo encubra. Sobre todo los jóvenes. ¿Cuánto dolor se evitarían los jóvenes si llegaran a los pies de Cristo? Él les enseñaría cómo andar en este camino tan malo, tan perverso, en este mundo tan horrible. Pero porque no toman en cuenta a Dios, ¿qué sucede? El joven se va a la droga, la joven sale embarazada y luego son los dolores. Luego se ven sin ayuda, se ven sin posibilidad de poder criar ese hijo,
La solución, el aborto. Qué terrible quitarle la vida a una criatura. Qué terrible hacer eso y matar a una criaturita que es indefensa, que no puede defenderse, que no puede decir, ¿por qué me hacen eso? Yo no he cometido ningún delito, el que cometió el delito es la que concibió. Yo no he cometido ningún delito. Mas, sin embargo, queda viva la que cometió el delito, la que cometió el pecado, y la criatura que está limpia de pecado es asesinada. ¿Por qué? Por no tomar en cuenta a Dios, por no buscar esta palabra preciosa que te puede cambiar. Porque por medio de la palabra nosotros nos damos cuenta si somos pecadores. Por medio de la palabra nos damos cuenta si nosotros andamos en caminos de maldad, en caminos de muerte. Nosotros podemos darnos cuenta. Porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Porque la palabra es la que nos guía hacia ese Jesús precioso, a esa maravillosa comunión con Cristo. Porque el que está sin Cristo no tiene comunión con Él. Miremos nosotros en la calle, yo he oído pues cuando vas en la calle, ve el borracho y dice, ayer me puse una borrachera, gracias a Dios, amanecí en una calle, gracias a Dios que no me pasó un camión porque estaba en la calle caído. Gracias a Dios, ¿cuál Dios? El Dios de ellos es el Dios de las tinieblas. Porque nuestro Dios, el Dios que conocemos nosotros, no le agrada el pecado. Y por ahí ha salido Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y a mí me dice las Escrituras que Dios está airado todos los días con el impío y con el pecador. Está airado, está enojado. No está contento. Y va el hombre y dice, gracias a Dios, le pegué a mi mujer ayer y gracias a Dios que no me denunció, fíjate. Gracias a Dios. Y así todos y cada uno de los que andan en el mundo, de aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, hacen todo tipo de pecado y dicen gracias a Dios. Nada hay de gracias a Dios ahí. A lo mejor agradecen a su Dios, que es el Dios de las tinieblas. Es el Dios de pecado. El que vino a matar, a destruir. Pero nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que venció en la cruz, un Dios que vive y reina para siempre. Ese Dios poderoso que nos dejó su palabra escrita para que nosotros pudiéramos ir a esa fuente de agua que salta para vida eterna, para que nosotros pudiéramos estar y acercarnos a ese Dios poderoso. Aquí está en la palabra. Por medio de la palabra podemos encontrar esa palabra preciosa, esa fuente de agua que salta para vida eterna. Por medio de la palabra podemos hacer eso. Por eso yo les hago una invitación a que lean las Escrituras, para que también aquellos que le predican, si no andan predicando correctamente, ustedes pueden darse cuenta. Se pueden dar cuenta que les están diciendo mentira, que les están torciendo las Escrituras para la perdición del que la tuerce y de los que la escuchan. Pero nosotros queremos esa palabra de vida, esa palabra que convierte el alma. Por eso el que confiesa sus pecados, dice la palabra, es perdonado. Parafaseando, es perdonado. Y yo, por medio de la palabra de Dios, conocemos que somos pecadores, conocemos que la paga del pecado es muerte, conocemos que es muerte eterna, pero también entendemos por medio de esa palabra preciosa, el Evangelio, que cambia, transforma la vida y por medio de nuestro Señor Jesucristo nos hace nueva criatura si confesamos nuestro pecado. Si llegamos a los pies de Cristo y le decimos, Señor, soy pecador, y no le encubrimos nada, sino que le decimos todas y cada una de las cosas, y para que Él nos ayude, para que Él nos saque de esa vida de perdición, esa vida de muerte, esa vida que nos va a llevar a la muerte eterna. Porque no somos
como los animales, como los perros. No, no somos como los perros. El perro muere y ahí terminó todo. Pero las personas tienen un cuerpo espiritual que se llama el alma y suceden dos cosas. O la salvas por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la palabra de nuestro Dios, por el poder de su Espíritu, o la mandas a la condenación eterna. Esto no es como un restaurante que vas a ir y vas a decir, mira, sí, aquí está la carta, ¿qué quiere? Mire esta carne, término medio, démela. No me la dé ni muy cocida, ni muy cruda, término medio. No, eso no es así en la vida espiritual. En la vida espiritual o salvas tu alma o te pierdes eternamente en la condenación eterna. Eso es lo que sucede. Al vivir en pecado, al vivir en maldad, al no quererte apartar, eso es lo que pasa. Vas a la condenación o vas a la vida eterna con Cristo Jesús. Entonces, por medio de ese evangelio precioso, por medio de esa palabra que transforma el alma, nos damos cuenta de todas estas cosas, nos damos cuenta del pecado, entendemos cómo vivimos delante de Dios, entendemos que Él nos puede cambiar y que Él nos puede rescatar de esa muerte. Luego vemos nosotros esas personas que le mencionaba yo, que fueron cambiadas y transformadas, que fueron hechas nuevas criaturas, cambiadas completamente. Podemos ver que el apóstol Pablo, cuando fue transformado, cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ya no fue la misma criatura, ya no fue la misma persona. Fue cambiada totalmente. Aquel que perseguía la iglesia ahora es el que cuida la iglesia. Aquel que perseguía la iglesia, que mataba y echaba preso a todas las personas que llevaba, consiguió cartas de los sacerdotes de la época. Esas personas, para ir a traer presos de donde fuera, de cualquier lugar donde estuviera, salió lejos a buscar a la gente para luego traerlas presas. Pero ahora ya no, ahora había sido cambiado, ahora es nueva criatura, ahora anda en caminos de rectitud. ¿Quién hace eso? El poder de la palabra de Dios. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa misma sangre, esta palabra nos transforma, esta palabra nos hace la nueva criatura que debemos ser. ¿Cuántos dolores, cuántas tristezas nos evitaríamos si nosotros anduviéramos desde un comienzo de nuestras vidas, siendo instruidos en los caminos del Señor? Por eso los padres que tienen hijos deben de tener un sumo cuidado en la educación que hacen con sus hijos. Si los están enseñando a que sea ingeniero, a que sea esto, lo otro, pero no los están diciendo que también tienen que conocer a Jesucristo. ¿Y cómo lo hacen? Los padres tienen que llegar a los pies de Cristo, orar por sus hijos para que también sus hijos sean alcanzados por Cristo, para que también sus hijos puedan hallar ese camino de rectitud. Porque también esas criaturas, esos hijos que van creciendo, cuando ya sean adultos, no se vayan a la perdición y a la muerte, para que haya temor en sus corazones, porque con el temor de Dios los hombres se apartan del mal, se apartan del pecado. Es suma responsabilidad de los padres enseñar a los hijos la palabra de Dios. Así que tenemos grande responsabilidad como padres y debemos hacerlo correctamente. Tenemos otro que también pecó y que fue transformado. Las mismas escrituras. ¿Y por qué quedan estos ejemplos? Estos ejemplos quedan no para que nosotros sigamos el pecado, no para que nosotros hagamos lo mismo que ellos hacían, sino para que nosotros busquemos de Dios y seamos transformados por el poder de la palabra, para que nosotros no andemos en esos caminos de perdición. Para eso nos quedó las escrituras, porque alguien dijo por ahí, pero si David pecó, pero si Pedro pecó, pero si el otro pecó, y entonces yo voy a ir a pecar. Y si me voy a pecar, si habiendo alcanzado la gracia de Jesucristo, luego me voy a pecar, ¿qué va a pasar?
a lo mejor no puedo volver. A lo mejor no puedo volver, porque hay muchas personas que hacen eso. Andan en los caminos del Señor, se apartan, se van y ya no pueden volver. Incluso hasta mueren en esa condición. Y va a ser más demandada esa persona por cuanto conoció la palabra de Dios, por cuanto tuvo su tiempo caminando en rectitud, pero después menospreció la palabra de Dios y se fue al mundo. Va a tener mayor problema. Entonces, nosotros no debemos actuar de esa manera. Entonces ahora tenemos al apóstol Pedro, perdón. Su pecado, haber negado al Señor Jesucristo. Haber negado al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús resucitó, dijo a las mujeres que habían llegado a la tumba: vayan a mis discípulos y a Pedro. ¿Por qué los separó? ¿Por qué no dijo vayan a todos mis 11 discípulos? Porque Pedro había caído de la gracia de nuestro Dios por haberle negado. Pero dicen que Pedro lloró amargamente. Solo nos dice que lloró amargamente, pero en ese lloro, ¿cuántas cosas habrá dicho? ¿Cuántas veces le habrá dicho a Dios: perdóname? Perdóname porque por lo que hice fue terrible, fue malo, fue algo espantoso lo que yo hice, haberte negado. Tú que me estás ofreciendo la vida eterna, tú que me estás dando vida eterna, tú que me estás diciendo que voy a ir a ese lugar donde tú estás y que me vas a dar un lugar en ese lugar para juzgar a las 12 tribus de Israel. Te negué. Nosotros cuántas veces hemos negado al Señor Jesús con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Te negué, Señor. No fue solo que lloró. La Biblia no nos dice más ahí, pero todas esas cosas, esa conversación con Jesús lo llevó a la restauración. Lo llevó a ser esa nueva criatura, a tener esa transformación. Por eso es que decimos que la palabra tiene poder transformadora, que la palabra te puede quitar el pecado, que la palabra te puede hacer nueva criatura. Por medio de la palabra solamente. No tenemos otros medios. No podemos ir a la farmacia y decirles: véndanme una libra, media libra de algo para quitarme el pecado. No podemos. Solamente que lleguemos a los pies de Jesucristo. Solamente Él tiene el poder. Solamente Él murió por nosotros. Solamente Él derramó su sangre. Solamente Él fue clavado en la cruz. Solamente a Él le pusieron corona de espina. Y solamente Él fue elegido por el Dios Padre para que Él viniera a esta tierra a hacer ese sacrificio. Porque por medio de ninguna sangre de hombre, de ninguna sangre de animales y machos cabríos vamos a poder ser salvos. Solamente por esa sangre preciosa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Solamente con el poder de nuestro Dios, con la gracia y el poder de su Espíritu que toma de Cristo la palabra y la profundiza en el corazón. La lleva hasta la más profundo como espada de dos filos que penetra hasta el alma, que penetra las coyunturas y nos hace libre. Nos cambia totalmente. Si no, no podemos. Sin Cristo, sin su palabra, estamos muertos. Pero gloria a Dios que Él murió, resucitó, que venció al diablo, venció a la muerte, venció al pecado, venció al infierno. La victoria es de nuestro Dios. A Él le damos la gloria y a Él le damos la alabanza, porque solamente Él merece toda gloria y toda alabanza, porque solamente Él tiene el poder. Él dejó su trono de gloria, dejó las alabanzas, dejó que lo adoraran y vino a esta tierra llena de maldad, llena de podridumbre, porque vio nuestra miseria, vio la miseria de todos y cada uno de nosotros. Nos vio que íbamos rumbo a la perdición, a la muerte. Íbamos hacia el despeñadero, al lago que arde con fuego y azufre. Y Él dijo: no puede seguir esto así. No puede seguir esto así. Y entonces ya
cuando somos alcanzados por esa palabra que te transforma, ya no vas rumbo a ese despeñadero, ya no vas rumbo a esa condenación eterna. Ahora vas y te volteas y comienzas a ver la luz de Cristo. Yo soy la luz del mundo. Él es el que nos alumbra. Él con su palabra nos abre y con el poder de su espíritu nos abre los ojos espirituales, los oídos espirituales y el corazón. Y entonces ya no somos, cuando somos alcanzados de esa manera, ya no somos de aquellas personas que de labios honran al Señor, pero su corazón está lejos, lejos de Dios. Lejos de Dios están. Pero si tú buscas esa palabra de vida y no hagas como dicen algunos, ahora yo cambié porque di un giro de 180 grados. Mira, si tú haces esto es 180 grados. Estás en el mismo lugar. Perdón, corrígeme. 360, ¿verdad? Rectificamos. Entonces 360 grados, comenzamos, damos la vuelta. Entonces tú no tienes que hacer ese giro, tienes que hacerlo a mitad. Vas hacia la perdición y hacia la muerte, te giras y te enfrentas a la cruz de Jesucristo. Y doblas tu rodilla y doblas tu corazón y te sometes a Él. Y eres transformado y eres cambiado por su poder, por su palabra, por la gracia, por su misericordia, por su infinito amor. Porque todo lo que brota de Dios es para nuestro bien. Todo lo que sale de Dios es para que nosotros vivamos rectamente, en paz. Que hay guerra, está bien que haya guerra. Que viene el hambre, bueno, tendrá que venir, porque todas esas cosas van a acontecer. Pero nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Jesús. Nosotros estamos esperando esa venida de Cristo. Los que hemos creído a su palabra, quisiéramos que pronto apareciera. Tienen que darse varios eventos para que esto suceda, pero estamos esperándolo y cada día los esperamos. Los que hemos creído cada día esperamos a Jesucristo. Ya sea que nos venga a traer de forma individual, porque hoy estoy aquí y entre días pues podrían decirle vamos a la vela del hermano, pero si estamos en Cristo Jesús eso no nos preocupa, porque es mejor estar con Él que estar en esta tierra. Porque los que no han creído en Jesús van a sufrir todas aquellas cosas que están en las Escrituras. Dice que van a temblar por el bramido del mar. Dice que van a ser castigados por un montón de eventos. El anticristo, no vas a poder comprar, cuando venga el anticristo no vas a poder comprar si no tienes la marca. Y todas esas cosas nos libra Dios con su poder. Nos libra nuestro Cristo porque Él venció al maligno, porque Él venció en la cruz, porque Él es un Dios victorioso, porque hemos creído en ese Dios vivo y creemos que está aquí. Él se encuentra aquí, Él está con nosotros en este momento y por eso ustedes y todos y cada uno de los que estamos aquí, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos vamos a regocijar y si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a buscarle, vamos a querer estar con Él, vamos a querer llegar a sus pies para que no suframos todas esas cosas que vendrán. Que por cierto, el detallar todas esas cosas que vendrán, pues sería otro tema en otro momento. Entonces ese apóstol Pedro fue transformado, fue cambiado y miremos ahora ese apóstol, lo que dice en Juan 21, 15 al 17, 21, 15 al 17, dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Juan 21, 15 al 17. Ahí está ya.
Dice, aquí se da un evento cuando ya Jesucristo había resucitado y Pedro, Juan, los otros apóstoles se fueron a pescar y se da esta conversación, se da este evento. Entonces el Señor Jesús estaba a la orilla del mar y comieron pescado, dice, y le dieron pescado y miel al Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? ¿Me amas más que a esto? Refiriéndose a los que estaban ahí. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Pero lo importante de esta conversación es: ¿me amas más? ¿Amamos más a Jesús nosotros que a nuestros familiares? ¿Amamos más a Jesús nosotros que a la gente que nos rodea? Sí, tenemos que amarla porque Dios nos manda eso. Pero a nuestros familiares incluso, no hay quien ame, dice, más familia, esposa, esto, lo otro, y no vaya a recibir mejor galardón. Lo estaba restaurando el Señor Jesús. Lo estaba haciendo regresar después que lo había negado. Lo estaba conectando, porque cuando la persona peca, cuando la persona anda en pecado, está desconectado de Dios. Estamos desconectados. Pero cuando la persona encuentra el camino, llega a los pies de Cristo, hay una conexión. Estaba siendo restaurado ahí. Estaba siendo reconectado hacia la presencia de nuestro Dios. El siguiente, por favor. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Amas a Dios? ¿Amas a Jesús? ¿Cómo estás tú? ¿Lo amas? Tú tienes que darle respuesta a Cristo, no a mí. A Cristo es el que se le da la respuesta, porque Él es el que perdona nuestros pecados. Pastor dice: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Siguiente. Le dijo la tercera vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Jesús. Entonces le dijo: apacienta mis ovejas. Tú sabes que te amo, Señor. Te negué, Señor. Pero ahora te pedí perdón, Señor. Te pido perdón. Ahora yo te amo, Señor, y tú lo sabes todo. Nuestros pensamientos, las intenciones del corazón, Dios las sabe. Y si tú le dices a Dios que le amas sin hacerlo, con mentira, Él está viendo tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Amas a Jesús? ¿Realmente quieres llegar a los pies de Cristo? ¿Realmente quieres doblegarte? Y no me pueden decir de que no saben cómo hacerlo, porque tenemos la palabra viva y eficaz. Y tenemos a nuestro Dios que dice de que si el Hijo los libertare, seremos verdaderamente libres. Si Él nos liberta, seremos verdaderamente libres. Entonces tenemos que ir a los pies de Cristo para poder ser verdaderamente libres. Ahí está: ¿me amas? Este hombre haber sentido algo en su corazón y se le vino a la mente todas aquellas cosas que sintió cuando lo negó. Lloró amargamente. Miró que el Cordero de Dios estaba siendo entregado injustamente, el justo por los injustos. Miró cómo lo abofeteaban. Miró cómo lo golpeaban. Y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón ver eso, porque miró de que el hombre inocente, el que no tenía pecado, aquel que había dado todo por la humanidad, aquel que hizo milagros,
Aquel que sanó leprosos, ciegos, cojos, lo estaban tratando tan pésimamente. Corona de espinas. Eso haber sido doloroso. Y al amigo que estaba cerca le haber dolido, haberle negado. Donde miraba que le daban con una vara, dice, porque por burlarse de él le dieron una vara, como un cayado, una vara, y le daban en su rostro. Agarraron toda la compañía y la reunieron para vituperar a Cristo, para hacer con él lo que quisieron, para golpearlo en el rostro. Le taparon sus ojos y le dijeron, adivina quién te golpeó. ¿Cómo estaba su rostro de desfigurado por amor a nosotros? Por amor a todos y cada uno de nosotros. Recordamos cómo él fue llevado con aquella cruz, con su piel desgarrada. Dice la palabra de que por su llaga, no dice por sus llagas, o sea que no eran llagas aquí y otra llaga allá, no, es por toda su piel, toda su espalda, quizás partes de su brazo. Era una llaga, su piel se había arrancado por los latigazos que le daban. Ese látigo que los romanos lo hicieron para hacer el mayor daño. Dicen que en la punta de las riendas del látigo tienen unos dados de metal. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Hasta dónde puede penetrar un golpe de eso? Hasta lo profundo. Hasta lo profundo puede penetrar eso. Pudo haber llegado con fuerza, quizás a alcanzar alguno de sus órganos, sus pulmones. Todo por amor a nosotros. Todo por amor a nuestras almas. Y por eso nos dejó esta palabra viva y eficaz. Por eso nos dejó esta palabra preciosa. Y Pedro reconoció que ese hombre había muerto por él. Y ahora sí ya amaba al Señor Jesús. Ahora sí ya había sido transformado por el poder de la palabra, por esa palabra preciosa que transforma la vida, que transforma los corazones. Tanto fue su transformación y su cambio que por la palabra de Jesucristo él fue crucificado, pero cuando iba a ser crucificado dijo, no me pongan como mi maestro, colóquenme boca abajo. No soy digno de morir como murió Cristo. Colóquenme boca abajo. Ahora él entendía que el dador de la vida lo había rescatado de la muerte eterna y que no importaba morir, no le importaba morir porque sabía que iba a resucitar en los días postreros. Ese es el Dios que nosotros conocemos. También este servidor fue transformado por la palabra. Por la palabra vi que era pecador. Por la palabra de vida eterna entendí que la paga del pecado es muerte. Si no, no me hubiera dado cuenta. Hubiera seguido muerto en mis delitos y pecados. Pero gracias a Dios me alcanzó. Y no porque sea yo un gran personaje y no es porque sea yo una gran cosa, sino porque Cristo tuvo misericordia de mí, como tiene misericordia de todos y cada uno de ustedes. Ahí está la palabra viva, la palabra eficaz y más constante que espada de dos filos, que nos muestra el camino, nos muestra por dónde vamos a llegar. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y después todas las cosas van a ser añadidas. Busquemos el reino de Dios y su justicia porque eso es lo que tiene valor. Eso es lo que tiene un precio inalcanzable. Esa vida eterna que Dios nos da. El Señor tuvo misericordia de mí. El Señor me alcanzó. Y ahora tengo comunión con Él por su Espíritu, por su misericordia. Y cada día le digo, Señor, te amo.
No les dé vergüenza decirle a un hombre, te amo. A ese hombre, sí. A ese Cristo. Te amo, Jesús. Porque yo sé que mi Redentor vive y que un día voy a estar con Él. Si me aferro a Él, si me aferro de su mano y no me suelto. Cuando estoy con Él le digo, Señor, hazme como un niño pequeño que anda agarrado de la mano de su padre. No me sueltes. Sosténme con tu diestra, Señor. Sosténme, Señor, y no me sueltes, porque tú no sueltas a nadie. El que se suelta es uno, el que se aparta es la persona. Él no aparta a las personas, Él las acerca. Él quiere que estemos con Él. Él quiere darnos vida eterna. Él quiere darnos un lugar en ese que fue a preparar para nosotros. Él quiere que un día estemos con Él, que gocemos de todos sus beneficios. Eso es lo que Él quiere. Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Él quiere darnos vida eterna. Entonces Él tuvo misericordia de este servidor. Y yo le doy muchísimas gracias. Le doy muchísimas gracias por eso. Hermano, hermana que te encuentras aquí. No sueltes esa palabra bendita de Cristo. Solo el Señor Jesucristo puede cambiarnos. Solo el Señor Jesucristo es quien Dios escogió. Fue a quien escogió, el Dios Padre, para que tuviéramos libertad del pecado. Fue quien murió, pero también quien resucitó y quien ahora está a la diestra del Padre intercediendo en lugares celestiales. Es Él, no hay otro. No hay otro. Él derramó su sangre, Él resucitó con autoridad, venció al mundo, al pecado, a la muerte. Todo lo venció Él por amor a nuestras almas. Esa palabra tiene poder, esa palabra te puede transformar. No la deseches. Las personas que están aquí y que no han tenido un encuentro con el Señor Jesús, no han querido arrepentirse, ¿qué esperan? ¿Qué esperan para llegar a los pies de Jesús? ¿Qué te impide? ¿El pecado que amas? ¿Cuál es el pecado que tú tienes? ¿Tienes falta de perdón? ¿No quieres perdonar a alguien, a tu familiar, a tu hermano, a tu mamá, te hizo algo? ¿Cuál es el pecado? ¿Has cerrado tu corazón a la voz de Dios? Está aquí escrita. Hay que tener sumo cuidado porque si Cristo viene o si te manda a traer y te encuentra desamparado y te encuentra apartado de los caminos de Dios, no quiero estar en tus zapatos. No quiero. El lugar que se irá. A algunos predicadores no les gusta decirlo. Les da temor que la gente se les vaya. Pero nosotros no podemos callar. Porque como dice Cristo, si estos no me alabaran, las piedras hablarían. Y si nosotros no hablamos de esta palabra viva y eficaz, de esta palabra que perdona pecado, de esta palabra que te resucita de la muerte eterna, las piedras lo harían. Por eso es que te digo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No podemos pagar ningún precio, no hay precio. Dice que no compramos la vida eterna ni con todo el oro del mundo. No lo compramos. Porque solo por medio de la sangre de Jesucristo podemos encontrar la salvación y la vida eterna. Vamos a terminar.
Cristo viene pronto. Los eventos se van a dar uno tras otro. No estemos esperando de que va a pasar un evento y 10, 20 o 30 años después va a suceder otro evento. Porque Él nos enseñó de su venida. Dicen que habrían guerras, rumores de guerra, terremotos. Habría todo tipo de peste. Ya tenemos la peste, la famosa enfermedad que ha puesto a la gente a temblar. Coronavirus. Ahí están las cosas, se están dando. Hay una guerra ahorita fea que posiblemente se pueda extender, pero nosotros estamos firmes en Cristo Jesús, porque esperamos su gloriosa venida. Nosotros estamos apegados a Él, agarrados de Él, aferrados a su palabra. ¿Y tú que no has conocido a Cristo, qué harás si te encuentras en la condición de pecador? Y a los hermanos que están aquí, agarren esa palabra, atesórenla en el corazón. Atesórenla en el corazón, no aquí en la mente, porque luego tenemos muchos afanes y muchas cosas y se nos olvida y ya se te olvida leer las escrituras, se te olvida orar, se te olvida estar cerca de Dios. Si la tienes clavada en el corazón, ahí va a estar, porque ahí dijo Dios que teníamos que clavar la palabra en las tablas de nuestro corazón. Esta palabra es preciosa, tiene vida, vida en sí misma. Si no nos agarramos de esta palabra preciosa, nos agarramos de Cristo, no vamos a morir. Vamos a tener vida y vida en abundancia. Oremos, hermano. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor amado, que hoy pusiste, Señor amado. Dios del cielo, llévalo a lo profundo del corazón por medio del poder de tu Espíritu, Señor amado. Padre, que esta palabra profundice aquellas cosas que debieron decirse y no se dijeron, Señor. Padre, ponlas tú, Señor amado, en el corazón de ellos. Aclárale todo, Señor amado. Bendícenos a todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor amado. Llévanos con bien de donde fuimos, Señor. Así como nos trajiste, ahora llévanos, Señor, con bien, Padre Santo. Y que este día, Señor amado, meditemos en tu palabra, Señor amado. Que este día, Señor amado, y a partir de hoy, Señor amado, empecemos, Señor amado, a buscarte, Señor amado. Empecemos a estar cerca de ti, Señor. Empecemos, Señor amado, a buscarte de todo nuestro corazón. Esta palabra viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, tiene vida en sí mismo. Porque dice que sus palabras son espíritu y son vida eterna en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Estamos despedidos, hermano. Si alguno tiene una necesidad, pues voy a estar un momento por este lado y si no, pues creo que el hermano Daniel o no sé quién estará ahí ministrando esto. Así que muchas gracias y bendiciones para todos.